Duna presenta La Tercera PM. Las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel. La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo. Había sido un año complicado para el gobierno en política internacional, sobre todo por el tema de la extradición, que finalmente no se va a realizar, da toda la impresión, porque se le concedió asilo político a Ricardo Palma Salamanca en Francia. Bueno, ayer llegó una noticia, no sé si inesperada, pero al menos sorprendente por el momento en que se produce, de que México estaría allanándose a la extradición de otro de los frentistas, de los exfrentistas involucrados en el crimen de Jaime Guzmán. Se trata de Raúl Escobar Poblete, a quien se le había rechazado inicialmente la extradición por el secuestro de Christian Edwards, donde está imputado, pero que estaría siendo extraditado por el crimen del senador UDI en 1991. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles fueron las fichas que se jugó el gobierno? ¿Y cómo juega esto también en el complejo y cambiante panorama político chileno de las últimas semanas? Es nuestro tema de hoy, lo conversamos en La Tercera PM en Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. 5 de la tarde con 2 minutos. Les damos la bienvenida a La Tercera PM de este martes 27 de noviembre. Los saludo a Sebastián Rivas. Me encuentro con Daniel Labarca, editor de política de La Tercera. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas tardes. A ver, lo comentabas antes de que partiéramos el programa. Un respiro para el gobierno. Son temas que son bastante inconexos unos con otros, pero al menos es algo que pueden salir a lucir como un triunfo diplomático, porque efectivamente tiene bastante de trastienda esta extradición, ¿no? Exactamente, o sea, sobre todo después de semanas bien complicadas para el gobierno, que se habían reflejado en las encuestas, a partir de todo el episodio provocado por la muerte de Camilo Catrillanca en Temuco-Icuy. Esto representa una suerte de respiro en términos de agenda, le permite al gobierno cambiar la agenda y, claro, también representa un triunfo diplomático importante para el gobierno en un tema que es muy sensible para su sector, como es el crimen de Jaime Guzmán, y tomando en cuenta que el antecedente inmediato era lo que tú señalabas en la introducción, que es el rechazo a la extradición, es decir, la concesión de asilo por parte de Francia a Ricardo Palma Salamanca. Esto marca un contraste que de hecho el gobierno se encargó de subrayar ayer en la tarde cuando se conoce la noticia de que México le concedió la extradición para Raúl Escobar Poblete, señalando que en Chile sí hay Estado de Derecho, en un mensaje implícito a lo ocurrido con Francia hace una semana. Si uno hace caso en la barca lo visible, claro, se anuncia ayer en la tarde, a través de un tuit incluso del equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano. Pero uno sabe que las tramas son siempre más complicadas. ¿Qué fue lo que ocurrió finalmente para que el gobierno mexicano se allanara a dar el ok a este paso? Claro, hay una trastienda que viene de hace varios días. El jueves de la semana pasada, más bien el miércoles en la noche, Roberto Ampuero embarca rumbo a México para una reunión que tenía programada 10 días antes. Aproximadamente 10 días antes había programado una reunión con el canciller mexicano, que se concreta este jueves, donde había muchos temas en agenda. Desde el gobierno chileno señalan que era una reunión que también tenía como por objetivo despedirse ambos cancilleres, porque el canciller mexicano no va a asistir al cambio de mando, porque va a estar el cambio de mando que se realiza este sábado, donde asume López Obrador, exactamente, porque va a estar en la cumbre del G20 en Argentina. Y a su vez canciller Ampuero va a estar en México en el cambio de mando. Bueno, ese los prolegómenos de la reunión donde se abordó este tema, donde Chile planteó ahí la postura chilena de que Chile es un Estado de Derecho, de que en Chile hay Estado de Derecho vigente y que están todas las condiciones para que se cumpla la condena. Esto en secuencia había sido pocos días después de que se rechazara la extradición de Escobar Poblete por el secuestro de Christian Edwards, de donde la justicia mexicana dice que en su opinión eso está prescrito, digamos. Exactamente. Y con el conocimiento de ambas partes de que por estos días, en esta semana particularmente, se le acababa el plazo al juez de Guanajuato, que tenía que dar su pronunciamiento, un pronunciamiento que, digamos, eso sí, no es vinculante con la decisión del gobierno. Y ese pronunciamiento llegó ayer a primera hora o en la noche del domingo, y horas después México concede la extradición. O sea, lo que uno puede suponer es que México actuó con una celeridad muy grande ante la petición o el planteamiento hecho por Chile la semana pasada, concediendo la extradición y dándole un gran punto a Chile. Claro, además que es lo que tú marcas. O sea, a ver, uno no sabe qué postura habría tomado
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que asume este sábado, pero podría presumir razonablemente que no, al menos no habría sido tan favorable o tan llano o tan expedito en conceder esta extradición, dada las afinidades ideológicas que tenía. Claro, o sea, como punto de partida en Chile había dudas respecto a cómo iba a operar el gobierno de López Obrador respecto a este tema y partía de cero de cierta manera, mientras que acá había avance en términos diplomáticos y también había un tema personal, de vínculos personales de Roberto Ampuero, porque recordemos que Roberto Ampuero fue embajador de Chile en México durante el primer gobierno de Piñera. Por ende, habían relaciones personales ahí, habían gestiones. Ampuero era muy amigo del canciller mexicano y muy cercano, y por ende, de cierta manera ahí se allanaron por lo menos las vías para que Chile planteara sus puntos frente al gobierno mexicano. O sea, esto, digamos, al final, así como uno en muchas ocasiones ha planteado, ya transparentado los reparos que existe con la gestión de Roberto Ampuero, esto tiene bastante de sello personal. O sea, esto uno lo podría adjudicar como quizás uno de los primeros triunfos diplomáticos de Ampuero. En estricto rigor sí, porque las gestiones personales las protagonizó él, dada este antecedente de que él estuvo en México durante el primer gobierno de Piñera. Y porque Cancillería estaba en el ojo del huracán, convengamos, después de lo de Francia. Por ende, después de lo de Francia, lo que ocurre ahora con México sí se le puede adjudicar como un triunfo de la Cancillería. A ver, hay otra cosa, Daniel Labarca, sobre la cual hay bastantes dudas, que es esta extradición tiene varios apellidos. No es solamente que Raúl Escobar Poblete venga para acá, sino que al parecer es una extradición entre comillas media condicional, que podría ser temporal, que podría implicar que en algún hipotético momento, si es que se cumplen algunas condiciones, Escobar Poblete pudiera volver a México, porque ahí también tiene que enfrentar la justicia porque tiene cargos de secuestro. ¿Qué es lo que se sabe de eso y cuántas dudas hay? Efectivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo diría que es la parte que está más en la nebulosa todavía. Ayer a primera hora, lo primero que señalaban fuentes allegadas al caso es que Escobar Poblete venía para acá para ser enjuiciado, procesado, pero que después volvía inmediatamente a México, porque en paralelo en México, como tú dices, hay un juicio por los secuestros. Después, desde el gobierno señalaron que la extradición suponía que él viene a Chile, recibe la condena en Chile, cumple condena en Chile y después vuelve a México. Y después, ya bien entrada la noche, la última versión que dio el gobierno chileno es que es una decisión que todavía está por verse y que depende del diálogo entre ambos países respecto a las condiciones por las cuales, mediante las cuales se va a aplicar esta extradición temporal. Sigue siendo hasta ahora una extradición temporal, el apellido temporal lo mantiene. Claro, lo que pasa es que en el fondo puede ser que esté en un juicio que demore un par de años, o puede ser que tenga que cumplir la condena, que en estos casos puede ser altísima. Chile se comprometió a no aplicar cadena perpetua, como parte de las negociaciones o los puntos de la extradición, pero eso no implica que probablemente vaya a recibir una pena altísima por el crimen de Jaime Guzmán, que de nuevo, o sea, puede ser que efectivamente tenga que volver cuando termine la condena, pero por otra parte también puede ser que la condena sea tan alta que Raúl Escobar Poblete no tenga humanamente posibilidades de volver a México. Claro, eso es lo que lo podría hacer inviable, y ahí hay una duda bien razonable respecto a cómo se va a aplicar esto. Porque finalmente acá en Chile la condena podría ser muy alta, pero allá también, o sea, allá está... Secuestro durísimo en México. Secuestro, claro, debe ser muy dura la condena. Eso está por verse. Y también la otra incógnita es qué es lo que va a pasar en los próximos 30 días. Porque existe un plazo de 30 días para que la defensa de Escobar Poblete recurra, y ante ese recurso que establezca la defensa de Escobar Poblete, habría que ver cómo opera ahora sí que sí el gobierno de López Obrador. Claro, porque en el fondo esa decisión ya no la va a tomar el gobierno actual de Enrique Peña Nieto. Va a tomar el nuevo recuerdo. Entonces todavía le queda una vuelta a esta historia, por lo menos. Sí, en el gobierno son bien cautelosos al respecto, ¿no? Son bien cautelosos al respecto porque saben que todavía se logró el triunfo de que se decretara la extradición, pero todavía no se concreta, y el propio ministro Carroza hoy día decía que el plazo estimado en el cual Escobar Poblete podría estar en Chile en los próximos 3 meses. Queda mucho todavía. Daniel Labarca, editor de política de La Tercera. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera PM. Muy buenas tardes. 5 de la tarde con 10 minutos. Seguimos analizando las noticias que marcan la jornada en La Tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Primero que
se decía que Brexit significaba Brexit. Luego empezaron a haber una serie de negociaciones. Después hubo dudas de que finalmente llegara a haber un Brexit. El Brexit ha sido una palabra que ha perseguido a Europa durante los últimos 2 años, pero en las últimas semanas y ya con la inminencia de los plazos, ha habido negociaciones que han acercado a ambas partes a algo que parece llegar a terreno común sobre una potencial salida del Brexit de Inglaterra, de la Unión Europea, que es una de las fundadoras, pero que todavía tiene muchos escollos que afrontar, sobre todo internos, para la primera ministra Theresa May. Para conversar de todos esos puntos, de qué es lo que pasa, de cómo está Europa y cómo está también Gran Bretaña viviendo esta situación, estamos con Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, Sebastián. A ver, y si uno tuviera que describir la posición de Theresa May hoy día, que logró lo que mucha gente decía que no se iba a lograr, que era un acuerdo marco todavía con la Unión Europea para la salida, la duda es, ¿lo logró? ¿Eso le ayuda internamente o todavía tiene un problema muy complejo en su propio país, digamos? No, Theresa May tiene un problema muy complejo al interior. Ella está en una situación difícil porque en el fondo ella llegó para hacer cumplir el Brexit, al margen de lo que ella quiera o no. Entonces ella tiene que tener un Brexit y en eso está, pero enfrenta la oposición desde su mismo partido, enfrenta también la oposición de la coalición del partido de coalición de gobierno, que son los norirlandeses, también enfrenta la oposición de parte del laborismo. Entonces ella está en una situación muy compleja, porque ahora ella, si bien firmaron un preacuerdo de divorcio con la Unión Europea, ahora ellas tienen que, ese acuerdo tiene que ser aprobado por el Parlamento el 11 de diciembre. Y en esa situación, y en eso es lo que está ahora, ella hoy día estaba en Belfast, mañana va a Escocia, y para en el fondo venderles este preacuerdo, pero la situación es todavía muy compleja. O sea, en el fondo, a ver, más allá de que esté el acuerdo, que de nuevo ya es un punto al cual mucha gente pensaba que no se iba a llegar, todavía quedan muchísimas cosas por despejar. No está ni de lejos zanjado todo lo que pueda ocurrir. O sea, puede haber no acuerdo todavía. Si en el fondo el Parlamento lo rechaza, vuelven a foja cero y tienen que volver a negociar ciertas cosas. Entonces, no está todo dicho. El tema es que las fechas se están cumpliendo. Ellos se tienen que ir el 29 de marzo del próximo año, y incluso en la Unión Europea hay partes que ya están estudiando cómo en el fondo revertir el artículo 50 del Tratado de Lisboa para poder extender ese plazo, para poder darle un poquito más de tiempo en caso de que el Parlamento británico rechace este preacuerdo que ya se logró. Claro, porque para todas las partes, Cristina Cifuentes, ha sido terra incógnita. Esto no se había aplicado antes. Gran Bretaña es uno de los emblemas, de los socios, de los pilares de la Unión Europea. Entonces siempre se ha jugado con esta idea de que, claro, el artículo 50 es estricto, pero sí se arrepienten, pero sí se requiere más tiempo. El punto es que estamos llegando a esos descuentos, el punto es que ya estamos llegando al momento en que hay que usar cosas. Claro, o sea, a ver, el artículo 50, nunca no había nada específico para quien se quisiera salir, no decía nada al respecto, entonces por lo tanto ahí empezaron a jugar con eso. Pero el tema es que en Europa también existen muchas presiones, porque los partidos de extrema derecha también están presionando a Europa, a la Unión Europea, a que en el fondo, si los británicos se quieren ir, que se vayan, y en el fondo no hacer muchas más concesiones. Ellos no quieren que se extienda el plazo. Entonces es un manejo también, hay mucho manejo político, y eso también lo que le hicieron mucho a Theresa May. Ahora, Cristina Cifuentes, lo interesante es que en la medida que se acercaba este plazo, en la medida que se acercaba el acuerdo, empiezan a salir situaciones que uno diría, bueno, ¿y cómo no previeron esto? Bueno, pues que hay muchísimas cosas que se pueden ver. Por ejemplo, un punto, durante el fin de semana, la situación de Gibraltar de repente irrumpió en medio de todas las discusiones del Brexit, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, diciendo que si se mantenía el acuerdo como estaba, él iba a vetar el acuerdo del Brexit porque no le daba garantías suficientes sobre el reclamo que España tenía sobre Gibraltar. Bueno, claro, sí, siempre España ha estado, siempre Gibraltar, en el caso para España, ha sido un tema súper importante, y hay que recordar que los países tienen derecho a veto. Entonces, si en el fondo no le cumplían las exigencias que España estaba pidiendo, en el fondo ellos lo podían vetar, pero Theresa May ya les aseguró. El tema que más preocupa en realidad es lo que va a ocurrir con la frontera de la República de Irlanda e Irlanda del Norte, porque esa es una frontera que en el fondo comparte
comparte la Unión Europea con Reino Unido. Entonces, esa es la cláusula principal que contempla este acuerdo y que es lo que más preocupa en realidad a los europeos, porque se quiere mantener una frontera libre. Entonces, claro, ¿cómo se van y mantienen una frontera libre? Eso es lo que en el fondo tienen que resolver. Claro, es verdad, porque tú lo marcas muy bien, Cristina Cifuentes. La propia geografía de Gran Bretaña ayuda a esta situación en términos de que, claro, por la mayor parte es una isla que tiene Escocia, pero tiene una unidad administrativa donde no necesariamente toda esa unidad estaría fuera del Brexit. No pasa lo mismo en Irlanda, porque está Irlanda del Norte con Irlanda, y en la que además de toda esta situación, digamos, de que está la frontera de la Unión Europea, también hay tensiones históricas. O sea, es un lugar donde esto también podría recoger de otras formas, digamos. Claro, se tiene mucho miedo que en el fondo si se vuelven a restaurar las fronteras, porque ahora uno cruza, y si tú vas desde Dublín hacia Belfast y viceversa, tú cruzas sin problema, claro. No hay fronteras, no hay nada, y así también cruzan las mercancías, la gente que va a trabajar, así se cruza, pero resulta que si se pone un control fronterizo, ya sea de aduanas y todo, se teme que se puedan reavivar el conflicto que se terminó con el acuerdo de Viernes Santo del 98. Entonces, este acuerdo de divorcio trae una cláusula que se llama la cláusula de salvaguarda, en el que no se van a aplicar fronteras ni nada, pero en el fondo Reino Unido y la Unión Europea tienen que acordar algo respecto de eso, y en eso no se han podido todavía poner de acuerdo. Y entonces ese es uno de los temas como que más clave, junto con el de la pesca y otros, pero en el fondo el tema de la frontera de Irlanda del Norte es una de las cosas que le preocupa a la Unión Europea y también le preocupa a Reino Unido. Vamos a ese zoom que tú mencionabas, Cristina Cifuentes, con respecto al Parlamento británico, que es donde efectivamente el acuerdo también se puede caer por el lado de Theresa May. ¿Cómo están las fuerzas ahí? ¿Cuánto apoyo interno tiene la primer ministra, que ha sido muy criticada por facciones de su propio partido, los conservadores? Bueno, en las últimas elecciones Theresa May necesitó del respaldo de los norirlandeses para poder, en el fondo, tener mayoría en el Parlamento. Ahora estos norirlandeses, que son 10 escaños, no le están dando el respaldo. Más, si a eso se le suma que de su propio partido tampoco tiene el respaldo, Theresa May no está logrando los 316 escaños que necesita para que el acuerdo del Brexit sea aprobado. Entonces, por eso que ahora hay mucho muñequeo político, ella por eso está viajando tanto a Belfast como a Escocia, porque tampoco los escoceses le quieren dar el respaldo, para poder convencerlos de que este es el mejor acuerdo que se ha podido tener, en palabras de Theresa May. Entonces, pero también no todo está perdido, pero resulta que lo tiene muy difícil. Ya muchos están hablando de que incluso la mejor opción es un segundo referendo. Claro, que en el fondo la alternativa que mucha gente ha planteado desde el día 1, es decir, bueno, esto se acordó por un referéndum, está bien, pero entonces, cuando vayamos a tener el acuerdo, eso sometámoslo también a referéndum, digamos. Y el grupo que no quiere Brexit, que de todas maneras, por votación es... la práctica era un 50 y 50, digamos, un par de puntos más, par de puntos menos, pero es mitad y mitad, digamos. Es lo que ha levantado desde el día 1 prácticamente. Claro, lo que pasa es que en el fondo la Theresa May hoy día dijo que tienen que ver lo que dicen en sus distritos. Entonces, el problema es que muchos de los parlamentarios, claro, van a ir a sus distritos y van a decir, la gente va a decir, oye, yo voté por el Brexit y no me estás en el fondo cumpliendo con lo que prometiste. Por lo tanto, muchos parlamentarios se ven en la disyuntiva de tener que votar a favor de este proyecto, porque en el fondo ellos prometieron un Brexit. La situación política por eso está muy complicada, pero por otro lado también hacer otro referéndum porque no me gustó el resultado del primero, también es raro, sí. Ahora, ¿y cuáles son, Cristina Cifuentes, entendiendo que esto todo es muy relativo y ha tenido muchísimos movimientos, cuáles son los plazos que se van acercando ya más inminentes para esta decisión por parte de Gran Bretaña y por parte de la Unión Europea? ¿Quiénes ahora tendría que ratificar y en qué tiempos más o menos? ¿Podríamos ver, por ejemplo, podríamos decir que diciembre es mes clave, por ejemplo? El 11 de diciembre, el martes 11 de diciembre, ahí viene la votación del Parlamento. Si eso se aprueba y ahí ya todo va bien, en el fondo ahí el 29 de marzo de 2019 Reino Unido se sale de
de la Unión Europea y comienza un periodo de transición que dura hasta el 2020. O sea, desde ese mismo día no necesariamente si tú en el fondo si compras las manzanas que llegan de Europa van a tener problemas al ingresar al Reino Unido en Dover, no necesariamente, pero sí desde ese y los aviones no van a tener problemas en despegar, pero en el fondo esos serían los plazos, pero todo en el fondo puede cambiar porque las miradas ahora están todas en el 11 de diciembre y eso es como porque ahí se lo va a votar el Parlamento. 11 de diciembre, entonces, la fecha clave en estos movimientos que se acercan por el Brexit, un tema que ha estado en la palestra los últimos 2 años y que sigue acercándose de forma bastante más inminente, y en un tema en el cual también Europa y todo el mundo tiene los ojos puestos para ver qué es lo que va a ocurrir. Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera, muchas gracias por estar con nosotros en la Tercera PM. Gracias. La Tercera PM trae a ustedes gracias a Enel, porque ¿cuál es la energía que te mueve en esta Teletón? Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, la energía que nos mueve en esta Teletón 2018, 30 de noviembre y 1 de diciembre, el regalo de todos. 5:21 minutos, nos vamos a la pausa. Al regreso ya están preparados Roberto Isixson, Cristian Valdivieso y Nicolás Vergara para conversar sobre muchísimas cosas que nos ha dejado esta semana. ¿Qué mes más noticioso ha sido noviembre? Quedan poquitos días, pero ha pasado muchísimas cosas. Esto es La Tercera PM. Usted está escuchando Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Condominio Taiken, ubicado en brisas norterráneas, de 117 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 6.290 UFs. Para más información, visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Dicen que cada vez que alguien prueba una copa de pisco con quemado, se transporta al Valle de San Feli en la región de Atacama, donde su sabor añejado cuidadosamente en roble americano se percibe con gran intensidad. Este es el mito de una familia pisquera única en su especie que ha pasado de generación en generación. Soy Eduardo Milet y pertenezco a la tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. ¿Cuál es la energía que nos mueve en este Teletón? ¿La que usamos cuando creemos en la felicidad? ¿O la que nos hace vivir el presente? ¿La que nos ayuda a perseguir nuestros sueños? ¿La que nos hace pensar en el futuro? Porque todos tenemos una energía interior que nos ayudará a llegar a la meta. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel, la energía que nos mueve en esta Teletón. Teletón, el regalo de todos. 30 de noviembre, 1 de diciembre. Trabajemos juntos por un mejor futuro. Realiza un depósito directo en APB en Banchile Inversiones. Completa el tope de hasta 600 UFs anuales y cuenta con importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo de inversiones habitual o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, tu futuro nos mueve. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Es hora de cambiar. El futuro de tu empresa es ahora. No te quedes atrás y comienza un 2019 con toda la gestión de tu compañía en línea. Cámbiate a Defontana y comienza a operar con el único software ERP 100% web. No esperes más. Solo hasta el 30 de noviembre. Contrata Defontana ERP para medianas empresas por 2.490.000 pesos al año. Revisa esta oferta en defontana.com. Defontana es crecer ahora. Visita la increíble ciudad de Dubái. Recorre sus modernos malls, conoce la arquitectura más innovadora o explora sus desiertos. Salta a la aventura en sus parques de diversión. Deleítate con su gastronomía y asómbrate con sus tesoros. Descubre Dubái en tus vacaciones o haz una parada en viaje antes de llegar a tu destino final. Vuela con Emirates a Dubái desde Santiago vía Sao Paulo. Para más información, visita www.emirates.cl. El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar treasury largos y eventualmente puts de mercados emergentes. Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertir es Simple de la Rainvial, el curso online para aprender de inversiones. Inscríbete gratis en larainvial.com. Proyecto apoyado por Corfo. OnePay presenta un
un gran salto en la manera de comprar. Un gran salto de... Amiga, nos vamos a quedar sin entrada para el concierto. Convierte tu celular en una billetera digital. Descarga la app de OnePay. Ingresa una de tus tarjetas Visa, Mastercard, Magna, American Express o Diners Club solo una vez y realiza transacciones de forma moderna, rápida y segura, con respaldo de WebPay. OnePay, un nuevo producto de Transbank. Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14,990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble. Pongámosla de nuevo. Entel, tus posibilidades son infinitas. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MBI Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MBI Inversiones, Fondo de Inversión, Wealth Management, Corredores de Bolsa, mbi.cl. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. 5 de la tarde con 26 minutos, estamos en La Tercera PM en Radio Duna. ¿Dónde, Nicolás Vergara? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, es pregunta retórica, pero ¿cuánto calor hará en Santiago hoy día? A ver, vamos a consultar a la dirección meteorológica para no dejar esa pregunta al aire, pero en sensación estamos ya más cerca del verano. No, yo estoy como, según yo hay como 38 grados, pero sí. Mientras Sebastián reportea en internet, don Cristian Valdivieso, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Don Roberto Dixon, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. 30 grados en Las Condes. 30 grados dice mi reloj. Tu reloj. O sea, mi celular en realidad. Tu celular más bien, sí. 30 grados. Yo tengo una sensación térmica mayor. Roberto Dixon. ¿Qué pasó? Me preguntaba por la predicción nomás, pero bueno, son 31 grados en Santiago, se hablando la dirección meteorológica. Pongámosle margen de error. O sea, ya que equivoca. Ya que estamos hablando de encuestas, podemos hablar de margen de error. ¿Es el pronóstico académico? No era el pronóstico del iPhone. Porque anduvo bastante cercano, 30-31. La dirección meteorológica dice 31. Y dije 30. Muy bien. Oye, pero... El hombre del momento en términos de encuesta es Roberto Dixon. La caída del gobierno. ¿Es atribuible, como se plantea, solamente al tema mapuche, a la muerte de Camilo Catrillanca, o hay otros elementos a considerar? ¿Qué tan permanente es? O, y estoy haciendo muchas preguntas en una, lo que siempre me carga, pero en fin, porque además contienen afirmaciones algunas de las preguntas, o eventualmente estamos entrando en un ciclo en que tenemos que acostumbrarnos a que las fluctuaciones sean muy altas. No, a ver, la caída de la última semana, en particular, esa que pasa el presidente Piñera de un 41 a un 38% de aprobación, y donde la desaprobación sube de un 41 a un 48, 42, 48, digamos, es efectivamente un efecto exclusivo del caso Catrillanca. Ahora, lo veníamos dando en la cuenta que antes también, la nuestra también. Esto, lo que hemos estado viendo es un proceso significativo de pérdida de aprobación presidencial, desde mi punto de vista causado por la frustración de expectativas asociadas a la promesa de tiempos mejores. Promesa de tiempos mejores que estaba, y esto lo hemos conversado en otros capítulos, sustentada en dos factores. Uno, el económico, que es el que venía explicando de alguna manera la pérdida de aprobación presidencial en las semanas anteriores, y ahora uno muy específicamente asociado a los temas de orden. De hecho, no deja de llamar la atención que en esta misma encuesta esta semana, que correspondía evaluar a las instituciones de orden, no solo se cae Carabineros 28 puntos y alcanza su mínimo histórico de aprobación a un 39%, no solo se cae el Ejército, que también tiene una razón particular producto de lo que ocurrió, también se cayó casi 15, 20 puntos, pero también se cae la PDI, se cae la Armada, la Marina y se cae la Fuerza Aérea. O sea, en el fondo aquí ¿los bomberos se salvaron? Es que los bomberos no los medimos. Pero entonces lo que da cuenta evidentemente de que aquí hay una crisis asociada a esta promesa de orden. Y con eso te cierro la idea, digamos, esta es la primera semana
donde hoy día hay más gente que cree que Chile va por un mal camino, 47%, hay gente que cree que va por un buen camino. Y por lo tanto, esta promesa de recuperar el buen camino hoy día queda evidentemente frustrada. La desaprobación se consolida sobre la aprobación, y desde mi punto de vista lo que viene es un inicio de un nuevo ciclo para el gobierno, un nuevo ciclo donde va a tener que cambiar su estrategia, porque va a tener que saber gobernar con más desaprobación que aprobación en los meses que vienen. Yo no veo ahora, en lo inmediato, que el gobierno tenga algo a la mano que le permita dar vuelta a esta tendencia en el corto plazo. Cristian Valdivieso. A ver, yo partiría diciendo lo siguiente. El mes de octubre nosotros vimos una caída en la encuesta Criteria, ¿verdad? Perdón, en el mes de octubre, respecto del mes anterior, de 11 puntos. Quiero reforzar esa idea porque la conversamos la semana pasada y creo que es importante seguir mirando esto, que es lo siguiente. Esa caída de 11 puntos nos llamó la atención, ¿verdad? Roberto incluso dijo que no la había visto ni en cabal. ¿Te acuerdas que fue importante la caída? Eso fue la semana antepasada porque yo estaba. Exactamente. Sin embargo, después mirando los datos, hoy día vemos que la encuesta CADEM, en el último mes, el presidente ha caído, que es lo que compara con Criteria, 13 puntos. Yo lo miré entre el 19 de octubre y el 23 de noviembre. Si tú promedias, ojo con eso, si tú promedias octubre, la aprobación del presidente es 49%, si tú promedias lo que va de noviembre, la aprobación del presidente está en 41%, son 7 puntos. Claro. Pero o sea, se compara el mejor momento con el último que iba a pasar. Pero en un mes, si uno ve la tendencia de la semana 1 con la 4, ha bajado 13 puntos. Y el gabinete 14. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Efectivamente el escenario, ¿verdad?, está más líquido de lo que estaba años atrás. Hoy día la cantidad de información que nos llega, las imágenes, los Twitter, los Facebook, las redes sociales, ¿verdad?, y ni que decir, ¿verdad?, la información de las noticias, hacen que el escenario sea tan líquido que en un mes uno puede ir teniendo, ¿verdad?, caídas y quizá subidas importantes en las aprobaciones y desaprobaciones. 1. 2. Creo que efectivamente al gobierno esta vez se le movió el piso y se le movió fuerte, porque vino, y concuerdo con Roberto en esto, vino a ponerse en cuestión el segundo eje sobre el cual el gobierno había sido elegido, que tenía que ver con el tema de orden y seguridad, y no solo por lo que sucedió en la Araucanía, sino que también con lo que sucedió con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y con toda esta suerte de impostura con la que han vivido las fuerzas de orden y seguridad durante tanto tiempo, que de alguna manera la ciudadanía hoy día viene a encontrarse de frente a ellos. Entonces, efectivamente, se le mueve el piso, ya se le estaba moviendo en lo económico, se estaba instalando esta idea de que más allá de que estemos creciendo objetivamente, que es lo que el gobierno intenta hacernos ver, la gente tiene la sensación de que el cambio respecto a un año atrás, 2 años atrás o 3, ¿verdad?, o el gobierno anterior, no es significativo. Entonces aquí el problema no es si estamos creciendo al 2%, al 3% o al 1,5% o al doble que el gobierno anterior. El problema es que la sensación que se empieza a instalar es que la situación objetiva de las personas no es subjetivamente muy superior a lo que era hace 3 o 4 años atrás. Eso es complejo desde el punto de vista del gobierno. No hay medidores objetivos de situación. No hay medidores objetivos de situación. Lo que hay son medidores de percepción. Sí, pues es subjetivo, totalmente. O sea, por eso. O sea, no, lo que pasa es que te entendía como un minuto objetivo. No hay nada objetivo. No, lo objetivo es que podemos estar creciendo el doble que en el gobierno anterior, pero subjetivamente la sensación es que la situación no es significativamente mejor a nivel de percepción desde el punto de vista de la gente, y tiene que ver de nuevo con las expectativas. Ahora, dicho eso, al verse afectado, ¿verdad?, o cuestionado al gobierno en el otro eje, que es el tema de orden y seguridad, ahí se le mueve el piso en global, porque ya se queda de alguna manera sin una de las principales banderas sobre las cuales propuso a la ciudadanía, ¿verdad?, le propuso un relato sobre el cual se ofrecía como gobierno para los próximos 4 años. Entonces creo yo que, dicho eso, creo yo que el gobierno no va a ceder en los temas de orden y seguridad, va a reforzar eso, yo creo, y aquí me puedo explicar por qué. Porque el tema económico se ve complejo, se ve el escenario internacional complicado, se auguran nuevas crisis potenciales en el escenario interno, más allá de que estemos creciendo hoy día la transformación digital, la robotización, la migración está afectando el empleo, por lo tanto es algo difícil de mover. Además que cuando se te instala la idea de que no estamos mucho mejor que lo que estábamos antes, por lo tanto la promesa queda, ¿verdad?, entre comillas o pendiente, eso es muy difícil de revertir por mucho que tú crezcas 2 puntos. Entonces yo creo que va a reforzar los temas de seguridad, no va a echar
para atrás en relación a eso. ¿Y por qué? Porque creo que es donde más tiene mano que echar, por un lado, y por otro, yo creo que el gobierno está preocupado de que el escenario empiece a moverse hacia la derecha más extrema, ¿verdad? Hacia la derecha de José Antonio Kast, la ultraderecha, como se llame, porque quien más se está beneficiando hasta ahora de esta situación, ¿verdad? Donde la democracia liberal no está pudiendo dar cuenta del crecimiento económico, no está pudiendo dar cuenta de la seguridad, del empleo, etcétera, pero además del orden y de la seguridad, es José Antonio Kast, porque el gobierno se le movió el piso, y digo, se le movió porque nadie se lo movió solo. A esta altura, hace un año, cuando la presidenta de Chile llevaba un año de gobierno, más allá de lo bien o mal que lo había hecho, ya había una asociación de emprendedores que estaba dándole con toda la reforma tributaria, ya estaba la Federación de Padres criticando fuertemente la reforma educacional, con o sin razón, no me estoy pronunciando sobre eso, pero lo que quiero decir es que había una estrategia fuerte para criticar al gobierno. Hoy día el gobierno se le mueve el piso solo, no hay nadie que lo esté criticando, atacando o proponiendo algo alternativo. Entonces, dicho eso, creo que se le mueve el piso al gobierno, eso es preocupante para el gobierno, y hoy día en términos políticos yo creo que favorece más a la derecha o a la centro derecha o a la derecha extrema más que a la izquierda o a la oposición. De hecho, para terminar, la oposición si está esperando que al gobierno se le siga moviendo el piso para que ellos sean, ¿verdad?, los que vienen a tomar la posta, yo creo que quédate sentado esperando, porque no es por ahí por donde va a ir, ¿verdad?, la posta desde la ciudadanía hasta ahora. Yo creo lo siguiente, o sea, uno, que un 38% sigue siendo todavía incluso una buena aprobación para un gobierno en un contexto, como dice Cristian, global, de transformación, donde las expectativas hoy día que tiene la opinión pública con respecto a sus gobiernos demandan de forma inmediata soluciones a problemas que son mucho más complejos, digamos. Y vemos que los niveles de aprobación de los presidentes en general están todos en torno al 30 o abajo. 38% sigue siendo más aprobación de la misma votación que obtuvo Sebastián Piñera en segunda vuelta. O sea, hay que acordarse que por Sebastián Piñera votó el 27% de los chilenos, y no más que eso. Segundo, estoy de acuerdo con a dónde vas, Cristian, de decir que no hay una oposición que esté obligando al gobierno a movilizarse, pero evidentemente esta crisis en particular no está generada por el gobierno, sino que finalmente se genera porque el gobierno hizo una apuesta por el conflicto mapuche, decidió de forma estratégica poner el conflicto mapuche en el centro de su agenda. Acordémonos que es uno de los cinco acuerdos nacionales, si no me equivoco, y el plan Araucanía es una respuesta a esas 5 medidas, cosa que no había hecho ni el primer gobierno de Piñera ni ninguno de los dos de la presidenta Bachelet. Entonces es evidente que cuando tú pones como prioridad este tema y sufres en el fondo la muerte que al gobierno lo termina sorprendiendo en manos de Carabineros de Catrillanca, lo que hace es que el gobierno queda como el responsable, porque decide poner en su agenda y como uno de los 5 pilares de su agenda este tema. Entonces, en el fondo, el gobierno hoy día está, de alguna manera, pagando los costos de haber puesto un conflicto de la complejidad que tiene el conflicto mapuche en el corazón de la moneda. Entonces hoy día vamos a tener que ver, evidentemente el gobierno no puede abandonar el conflicto mapuche, no va a poder sacarlo de la moneda, y la pregunta entonces es cómo lo va a encauzar. ¿Qué va a pasar? Porque además evidentemente, y esto es interesante, las encuestas de opinión pública nacionales lo que dan cuenta es del sentir nacional, es decir, de lo que piensa la gente en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Calama, en Concepción, en Rancagua, y también el de la Araucanía, pero en su justa proporción, no es una encuesta de la Araucanía. Y lo que he escuchado a algunos decir es que la Araucanía, la demanda sigue siendo por mantener mano dura a nivel más policial. Entonces al gobierno se le produce también una estrategia compleja, porque sus bases electorales le están pidiendo mano dura a la Araucanía, la opinión pública le pide diálogo y política, digamos. Entonces hoy día el gobierno está metido en un problema que va a tener que saber por dónde avanzar. Cristian, pero me gustaría hacer el análisis que hace Roberto es probablemente muy acertado, pero yo quiero hacer doble clic sobre algo que tú planteabas, porque en el fondo el gobierno lo hace en función de mejorar su performance y su popularidad, pero yendo 2 pasos más adelante, si lo miramos de la perspectiva electoral, lo que tú planteas es que esto no lo va a capitalizar, esta caída, no hay quien la capitalice, sino la extrema derecha. ¿Por qué llegas a ese análisis? A ver, 2 cosas. Lo que digo yo es que las crisis que está viviendo el gobierno no son producto de una alternativa, una propuesta, ¿verdad? Una propuesta distinta, ¿verdad? O diferenciadora, o una contrapropuesta de la oposición. Es producto de los mismos errores propios del gobierno. Errores que... Pero espérate, Cristian, la muerte de Catrillanca no es un error propio del gobierno.
¿Dónde está el error del gobierno en la muerte de Catrillanca? No, pero tú mismo lo planteabas en términos de poner el tema mapuche en el centro de la agenda. Pero eso no es, pero en esa perspectiva ese sería el error, decidir tomar el tema como... a ver, de nuevo, empecemos de cero. El problema del gobierno no es poner el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, ¿verdad?, en el centro de la agenda. El problema del gobierno es instalar eso en un contexto donde además se instala un comando jungla. Ese es el problema que el gobierno se instala solo, porque pone por una parte la idea de dialogar y por otra parte la idea de la represión, la doble lectura, y sobre todo hacerlo con bombos y platillos. Si ese es el tema, nuevamente, y ahí vuelvo a mi tesis original del tema de las encuestas. Finalmente, uno por recuperar aprobación, por ganar aprobación en el corto, se queda expuesto en el mediano y el largo. Eso para decirlo por una manera. Entonces, en esa medida el gobierno solo se inoculó un problema. Ya, dicho eso lo capitaliza la oposición. Hoy día no lo capitaliza la oposición. Lo capitaliza el gobierno, tampoco lo capitaliza el gobierno. ¿Quién lo está capitalizando hoy día? Quienes hoy día están haciéndose las banderas del orden, de la seguridad pública y del control de la inmigración y de los extranjeros, quienes están construyendo el imaginario de un otro, ¿verdad?, la lógica populista, y eso es la centro derecha. ¿Y por qué lo capitalizan ellos? Porque de alguna manera la gran promesa de este gobierno que tenía que ver con el control del orden y la seguridad, en la medida que no se cumple, se busca el referente que efectivamente lo cumple. No es que la gente ahí esté buscando mucho más orden y seguridad, que sí lo busca. Es cuando tú levantas esa bandera, se instala como una bandera necesaria, un referente al... Yo entiendo el punto por el cual ir. Sí, yo hoy día quien mejor representa eso, ¿verdad?, no está en la oposición, está más bien en la derecha o en la centro derecha. Yo en ese sentido, perdona, en términos, y con esto termino, en términos electorales puros y duros, yo no creo que sea la izquierda la que sea la responsable, como dice el mentor del Frente Amplio, ¿verdad?, no me acuerdo, Carlos Ruiz. La responsable de traer a la centro derecha. Yo creo que si hay un responsable de esto, que no es un responsable que esté buscándolo, es el gobierno, en la medida que le vaya mal con lo que está haciendo. La izquierda hoy día, o la centro izquierda, o el Frente Amplio, está tan fuera de los códigos de lo que la ciudadanía está buscando, está tan fuera de las posibilidades electorales de transformarse efectivamente al día de hoy en gobierno, una alternativa de gobierno, que quien está capitalizando esto son otros referentes. Yo no, o sea, entiendo el punto, pero no estoy de acuerdo. No creo que esta crisis en particular, la del conflicto mapuche, ¿estás de acuerdo en la conclusión? En la conclusión de que esto beneficia a José Antonio Kast, porque si uno ve los mismos resultados de la encuesta, la respuesta a esta crisis es más diálogo, es no más comando jungla, es Plan Araucanía y es el ministro de Desarrollo Social. Entonces, esto no refuerza la posición de Kast en la Araucanía, al contrario, la debilita. Ahora, lo que sí creo, evidentemente, yo por ejemplo más bien veo a un Huenchumilla mucho más potencialmente fuente de abrazar una causa que requiere de mucho más diálogo que mano dura. De hecho, el gobierno ha reforzado su posición con respecto a la mano dura y el liderazgo. Y desde mi punto de vista, perdona Sebastián, lo está reforzando por lo mismo, porque quiere profundizar un dique respecto de la centro derecha y porque no quiere entregarle... De la extrema derecha. De la extrema derecha, no quiere, perdón, de la extrema derecha, y no quiere entregarle esa bandera a la extrema derecha. Y hoy día, ¿cuáles son las figuras más relevantes dentro del mundo de la derecha, centro derecha y derecha extrema? Son José Antonio Kast y Joaquín Lavín, que están absolutamente en la periferia del gobierno, no están en el centro. Y de hecho, es más, José Antonio Kast salió a pegarle con todo al gobierno por el manejo que tuvo en el tema de la Araucanía y le dijo que era un gobierno débil, ¿verdad?, que se terminaba arrodillando frente a una potencial acusación constitucional de la oposición en vez de ir a enfrentarla en el Congreso. Pero la opinión pública más bien respondió desde el otro lado, digamos, es decir, ¿sabes?, que queremos más diálogo, que no queremos comando, que no se justifica comando jungla. Entonces, a José Antonio Kast no va a lograr consolidar una mayoría electoral desde el discurso de mano dura en la Araucanía. Porque la opinión pública evidentemente cambió de eje. Sí, si es que alguna vez hubo un eje, efectivamente, mira, demasiado cargado hacia la dictadura, hacia el tema del orden. Yo la otra vez estaba viendo la encuesta del CEP hace 2 años atrás, que se hizo en la Araucanía. La institución con más confianza para los mapuches era Carabineros. Hace 2 años atrás, la institución más confiable para el mundo mapuche en la Araucanía era Carabineros. Hace 2 años atrás. No era el gobierno, no eran los alcaldes, no era la CONADI, no era ninguna institución, era Carabineros. Fíjate, Roberto. Entonces, evidentemente ahí hay un cambio muy significativo sobre cómo el gobierno se va a relacionar con ese mundo. Si tú miras la encuesta Bicentenario, vemos que los códigos de autoridad o de autoritarismo han subido, las expectativas, las demandas de orden, de seguridad. Entonces, el gobierno, creo yo que el gobierno, al ver deshilachada, desvanecida o complicada su agenda económica, va a reforzar esto.
porque están con los códigos que la ciudadanía está demandando por una parte y por otra porque es la barrera de entrada hacia la centro derecha. A mí me cuesta creer eso. Yo tengo la impresión, esto es una hipótesis simplemente, que es que el conflicto mapuche, el gobierno lo define como un eje, finalmente porque era uno de los ejes de contraste con respecto al gobierno de la presidenta Bachelet. Piñera ha ido 5 veces a la Araucanía, la presidenta Bachelet fue una vez y creo que... Y casi termina con la renuncia del ministro. Y casi termina con la renuncia. Terminó con la renuncia del ministro Burgo, digamos. O sea, el conflicto mapuche se trató finalmente como un eje de tiempos mejores, digamos, que yo voy a tratar el tema de la Araucanía de una manera distinta a como la presidenta Bachelet no lo había hecho durante su gobierno. Porque en el fondo el eje de la elección de Sebastián Piñera estaba asociado al contraste con la presidenta Bachelet. Sí. Chile va por un mal camino, yo lo voy a poner por un buen camino, la economía no crece, debe ser que crezca, la presidenta no va a la Araucanía, yo sí voy a la Araucanía. Entonces, evidentemente, no sé si... Yo sé que hay un creciente sentimiento de mayor autoridad y de orden. De demanda por orden. Pero no sé si en este caso en particular está asociado ese y por lo tanto tampoco sé si Kast va a poder crecer mucho más allá de lo que sí creo que va a crecer en esta elección en la que sigue, producto de esto particularmente. Yo más bien creo que, de hecho, para mí, tiene mucho más donde construir hoy día un buen Chumilla que un José Antonio Kast pero eso está en el mundo de la oposición, ¿verdad? Sí. De la centro-izquierda. Si nosotros miramos el nicho en el que se está posicionando Kast, que es el nicho de la derecha y la centro-derecha, le está yendo bastante bien ahí. O sea, está capitalizando. Si tú, de nuevo, si tomamos la encuesta criteria entre la base que dice identificarse con Chile Vamos o con Acción Republicana, es decir, con la derecha o la derecha más extrema, la competencia es 1-1 entre Lavín y José Antonio Kast. Y los potenciales o los herederos del gobierno que están medidos ahí, no... Pero eso también pasa porque José Antonio Kast fue candidato, sacó el 8% de los votos, no ha habido otro. O sea, Sebastián Piñera durante los últimos 20 años ha sido el líder de la coalición. Ahora, entonces, pero estamos construyendo todo un análisis, corríjame si estoy equivocado, a partir de suponer que este es un escenario que se va a mantener estable, en que no van a aparecer nuevos inputs informativos, en que no van a haber... Entonces, finalmente, y quiero volver un poco a la lógica más amplia, digamos, o sea, porque si algo hemos aprendido, creo que lo plantea Roberto, es que el escenario es líquido, y es líquido también respecto a las percepciones. Lo que hoy día parece un crimen atroz, mañana o pasado mañana puede parecer una consecuencia inevitable de otro proceso. O sea, finalmente, y en ese sentido la opinión pública nos ha impresionado, nos ha sorprendido con esas reacciones. Yo que está en su columna que se llama Sentidos Comunes, no sé si lo voy a interpretar bien, pero lo voy a reinterpretar a mi manera, digamos. Es que el gobierno lo que había logrado hasta ahora, porque evidentemente esto cambia el escenario, es subirse de forma correcta a la coyuntura, alineado con el sentido común de la gran mayoría de los chilenos. El caso Uber, el aula segura, inmigración, poner a los niños primero en la fila, son algunos de los casos donde el gobierno, desde el sentido común, ley de identidad de género también, se había subido y se había alineado con el sentido común de los chilenos y había construido mayoría. Y por lo tanto había manejado bien la coyuntura, hasta ahora. Porque aquí lo que ocurrió no es solo la muerte de Catrillanca, es que el gobierno manejó mal la crisis. Porque en el fondo, si es que el gobierno se aceleró en su lectura de la crisis del primer día, si no se hubiera acelerado, quizás no hubiéramos atravesado con la magnitud de la crisis. Mira, yo el día de la muerte de Camilo Catrillanca, yo salí de aquí, nos enteramos cuando el programa había terminado, que todavía estaba vivo, de hecho, en ese minuto, y escuché a la diputada Carmen Hertz en una radio amiga hablando del homicidio por la espalda de Camilo Catrillanca, en circunstancias que en ese minuto no había ninguna información. El gobierno no tenía ninguna opción distinta a reaccionar de la manera que lo hizo, dado que se construyó una realidad. Pero mi punto es otro, Roberto. Efectivamente, no podemos pensar que en la reacción emotiva de la población ante una situación tan dramática como esta es la que está llevando a que esto sea una especie de burbuja. Lo que decía yo, el escenario es tan líquido que en un mes tú puedes bajar 11 puntos. Y lo que sí es cierto es que todavía la oposición está desarticulada, decimos, no capitaliza nada. El gobierno sigue teniendo el control de la agenda, pudiendo tener el control de la agenda. Y en la medida que logre retomar el control de la agenda, dado que nadie se la está disputando claramente, más que ellos mismos. Siempre hemos dicho, estos son autogoles. Es la lectura de Mauricio Rojas una y otra vez. Están jugando solos. Para lo bueno y para lo malo, digamos. Entonces, en esa medida, puede volver a retomar la agenda y recuperar aprobación de manera impensada, insospechada. Ahora, me imagino yo que en algún minuto la oposición empezará a reaccionar y, como dices tú, aparecerán los Buenchumilla construyendo propuestas, aparecerá gente, no sé, de la centroizquierda también construyendo propuestas, pero hasta ahora, dado que no hay una disputa por la agenda, sino que es el gobierno el que se mete los goles y mete los autogoles, es posible que la recupere rápidamente. Ahora, de nuevo, creo que sigue un camino que para mí es equivocado. Hoy día fue el presidente a darle besito a las guaguas en el aeropuerto.
Para mí es un error tremendo, porque a lo mejor va a ganar algunos puntos para el día lunes, pero va a perder varios para la próxima semana. ¿Por qué? Porque ese es el código comunicacional donde al presidente más mal le va. ¿Te fijas? Entonces, una mala foto que saque, un comentario que sea errado, un meme va a ser, ¿verdad? Una cosa que va a ser una bomba de tiempo finalmente para el presidente. Entonces, por exponerse para ganar puntos en el corto, de nuevo vuelve a quedar expuesto en el mediano y en el largo. Porque es un código comunicacional que no va. La marca con el contenido no conversan. El presidente es racional, no es emocional. El presidente es tosco, no es suave. No es su código. Entonces, evidentemente uno dice, pero qué bonito lo que está haciendo el presidente, o qué interesante. ¿Le va a repuntar, va a capitalizar algo? Quizá poco. Algo. Pero en el mediano y el largo plazo, estructuralmente se vuelve a ir hacia abajo. Me permite una duda razonable. Yo le he estado dando vuelta toda esta semana. ¿Hubiera sido muy distinto esto con un gobernador regional en vez de un intendente? No. ¿Hubiera sido diferente? A ver, por ejemplo, si esto le hubiera pasado a... Invento, Francisco Huanchumilla. Es que lo más probable es que no hubiera pasado a Francisco Huanchumilla, sino hubiera pasado a Alberto Mayol. A Luis Mayol. A Luis Mayol. Perdón, a Luis Mayol. Dado las historias de votación en la Araucanía, que es una de las grandes ironías. En la Araucanía Piñera saca 63%. No, y en Ercilla gana, pero en Ercilla queda donde vota la gente de Temucuicuy. Pero digamos, es más bien una reflexión general. A ver, el gobernador regional es una figura que se instituye, que hay un cierto acuerdo, pero ¿qué habría pasado? La gente no tiene idea de qué. Cuando tú tengas descentralizado, déjame hacerte una. Cuando tú tengas descentralizado el poder político y tengas un representante del Estado, que además puede ser un signo distinto al del gobierno, en una zona, localiza la responsabilidad. Él responde. Genera un fusible anterior. Sí. Es una buena visión. A ver, y perdón. Ese personaje lo que hubiera hecho es decir, yo no tengo ninguna autoridad sobre Carabineros de Chile y por lo tanto vaya a hablar con el gobierno. Lo que yo digo es que de repente estamos creando puestos y políticas públicas sin pensar en todas las consecuencias, porque un gobernador regional, probablemente un gobernador regional por margen lógico hubiera renunciado. Acá está claro que sale el intendente y reemplazan con el intendente. ¿Qué pasa si el gobernador regional tiene que renunciar? ¿Y el gobernador regional puede renunciar a su puesto electo? No sé, pregunto. Ahora, por eso, digamos. Te lo pongo más así. ¿Y en Arica quién manda? ¿El diputado, el alcalde, el senador o el intendente que va a tener exactamente la misma cantidad de votos? Y nosotros ya sabemos, digamos, porque a ver, Luis Mayol dijo, y lo ha dicho con todas las letras, que después de lo que le pasó, quiere ser candidato. No sabemos si Jorge Retamal, director de la CONADE renunciado, quiere ser candidato por Evópoli. No sabemos si José Antonio Kast va a levantar una candidatura. Yo miraría con harta atención, sobre todo con los presidentes de alcaldes, las elecciones de gobernadores, porque me parece que eso puede ser un clavito que no tenemos en nuestro esquema político. Que va a cambiar el sistema electoral. Sí, evidentemente que se va a reconfigurar de nuevo el mapa, escogiendo intendentes. Don Cristian Valdivieso, don Roberto Isixson. Muy buenas tardes. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde con la Fergara? ¿Dónde Sebastián Rivas? Nos encontramos mañana. Ya vienen las noticias en Duna y luego aire fresco con Polo Ramírez. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 5 de la tarde. Buenas tardes, muchas gracias.